Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Me gustaría presentarme, soy la licenciada Brigitte Zárate y pues tomaré el mando de la cátedra de Lengua y Literatura o pues Lenguaje y Comunicación. Estoy muy contenta por poder trabajar con ustedes. Y el día de hoy vamos a pues retomar un poquito ya de los temas que ustedes deben ver, guiándonos obviamente del módulo que ustedes ya tienen. Sé que la semana anterior, la clase pasada, ustedes revisaron un poco de los temas de los tipos de texto. Es un tema muy importante y pues espero que haya quedado bastante claro, aunque no es muy complejo. Entonces, no hay problema con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, chicos, permítanme presentarles lo que son las diapositivas para que ustedes puedan revisar. Vamos a hablar de algo muy básico y que es también bastante importante, esta situación sobre el diálogo, ¿sí? El diálogo, no estoy compartiendo, ya les voy a compartir, aquí estamos. Vamos por aquí está. ¿Sí? Vamos por aquí a revisar lo que es el diálogo. Vamos a ver sus características y a su vez vamos a ver el diálogo directo e indirecto, ¿ok? ¿Por qué creen que es importante estudiar lo que es el diálogo? Si es algo en realidad bastante espontáneo, algo que nosotros lo hacemos todos los días con las personas que nos rodean. Y es que es importante saber que el diálogo es una de las principales formas de expresar sentimientos y de transmitir ideas. A su vez, no solo existe un tipo de diálogo, existen un montón de diálogos, o ustedes dialogan de la misma forma que lo hacen con su madre o su enamorado, enamorada, esposo, esposa, novio, novia, a lo que lo hacen con un jefe, por ejemplo, de trabajo o con un profesor o qué sé yo, con una persona importante, ustedes hablarían de la misma forma en la que hablan con su mejor amigo o amiga o a la misma forma en la que hablaría con el presidente de la República. ¿Verdad que no? Entonces es importante saber que nosotros estudiamos estos temas bastante sencillos desde un principio, solo para ver cómo funcionan dentro de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, debemos primero recalcar que el diálogo es una forma fundamental de comunicación en la que dos o más personas intercambian ideas, pensamientos y experiencias de manera interactiva. Entender las características del diálogo y las diferencias entre el diálogo directo e indirecto es crucial para mejorar la comunicación efectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A veces ustedes piensan que están conversando con alguien, pero en realidad no lo están haciendo. Y lo que hacen principalmente es simple y sencillamente hablar, 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 mientras que la otra persona pues ni se inmuta, ¿verdad? No lo hace, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es primero un diálogo? ¿Qué es lo que debe cumplir un diálogo para ser considerado como tal? Sí, primero un intercambio interactivo. Sí, el diálogo va a implicar siempre un intercambio recíproco de las ideas y de pensamientos entre dos o más personas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en este momento yo no estoy haciendo un diálogo con ustedes porque no tengo ninguna retroalimentación de su parte? Sí, entonces tampoco podemos considerar un diálogo cuando ustedes se sientan a hablar con alguien y la otra persona, pues, está haciendo todo menos escucharlas. No, eso no sería un diálogo, simplemente sería un monólogo, que es cuando nosotros hablamos, pues, así nada más, sin recibir un intercambio. En este momento yo estoy haciendo un monólogo, ¿no? Comunicación bidireccional. Sí, justamente como les hablaba, a diferencia del monólogo, el diálogo va a siempre ser participativo. Siempre va a tener una situación recíproca, ¿no? Entonces, permítame un segundito que esta pantalla a mí me molesta demasiado. Sé que ustedes no la pueden ver, pero a mí me molesta mucho. Ya. Pues obviamente va a ser muy activa.
El enriquecimiento mutuo a través de del diálogo, los participantes pueden aprender, cuestionar y crecer, ¿verdad? Juntos. Eso es muy importante. Ta, ta, ta. ¿Cuáles son las características del diálogo? Uno, lo que veníamos hablando, la reciprocidad. El diálogo implica un intercambio recíproco de ideas y perspectivas. Luego vamos a tener una escucha activa. Los participantes deben estar 100% atentos y dispuestos a comprender los puntos de vista del otro. Y la construcción conjunta. A través del diálogo, los participantes van a crear un significado compartido. Sí, tiene que ver bastante con el mismo concepto de lo que es un diálogo. Sí, entonces, lo mismo, ¿no? No es solo hablar por hablar, sino es hablar cosas lógicas para poder llegar a una construcción conjunta de la persona con la que ustedes están hablando y a su vez la persona con la que está hablando debe ser recíproco y contestar y debe estar siempre haciendo una escucha activa. ¿Cuáles podrían ser los elementos del diálogo? Sí, primero podemos saber que hay elementos de la comunicación, ¿verdad? Recordando un poquito cuáles son los elementos de la comunicación, tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, código, canal, ruido, ¿sí? Entonces, esos son los elementos de comunicación de Jacobs, ¿sí? De la misma forma, estos elementos van a estar involucrados en los elementos del diálogo, pero aquí nos lo dicen de una forma distinta. El contexto también es un elemento de Jacobs. ¿Sí? Por ejemplo, los interlocutores, que van a ser las personas que participan en el diálogo, aportando sus propias perspectivas y experiencias. Estos vendrían a ser, ¿qué, chicos? Si tomamos en cuenta el círculo de comunicación de Jacobs, lo que les acabo de mencionar. El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el ruido y el contexto. ¿Qué creen ustedes? Voy a hacer estas como pequeñas pausas porque a pesar de que no estoy haciendo diálogo con ustedes, me gustaría que vayan haciendo estos pequeños ejercicios mentales para que el momento en el que yo les dé la respuesta, pues puedan decir, ok, estaba bien o no estaba mal y pues ya me retroalimentaron, ¿no? Entonces es mejor, ¿no? Siempre tratar de responder las preguntas que les hago antes de que les responda yo, porque es mejor así realizar el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que ustedes creen que sería? El emisor, el receptor, el código canal, el mensaje, los interlocutores. Ujú. Sería exactamente el emisor y el receptor, ¿sí? Los turnos de palabra. La alternancia ordenada entre quienes hablan, permitiendo a todos expresar sus ideas. Pasa muchísimo que a veces estás de que hablas y hablas y luego en algún momento te interrumpe y pierdes el hilo de la conversación y se hace un pequeño alboroto ahí. Entonces, sí, hay que respetar los turnos para hablar. Yo siempre digo que mientras una persona habla, la otra escucha. Sí, entonces en este momento yo también estoy hablando y ustedes están muy atentos escuchando, así que yo sé que estamos haciendo muy bien esa parte, ¿ok? Entonces siempre va a haber turnos de palabras. Sí, es malísimo cortar a una persona que está pues hablando ahí, aunque a veces es necesario, yo lo entiendo. Temas y contenidos. Sí, los temas son las ideas y conceptos que se discuten y analizan durante el diálogo, sino una necesidad de hablar, una necesidad de transmitir un tema. Y obviamente el contexto, chicos, va a ser el entorno físico, social y emocional en el que se desarrolla el diálogo. Recordemos que el contexto es sumamente importante en absolutamente todo tipo de producción, ya sea textual u oral. ¿Sí? El contexto es absolutamente todo lo que nos rodea. Nuestra situación política, nuestra situación sentimental, nuestra situación social, la forma en la que vivimos, la forma en la que sentimos, todo lo que nos rodea a nosotros es nuestro contexto. ¿Sí? Entonces es importante pues manejar el contexto. Por ejemplo, voy a hacer como un ejemplo súper fácil. Digamos que ustedes están tratando de dialogar con X persona
en un lugar en donde hace un montón de ruido. ¿Será que llega a el mensaje de una forma correcta? No, ¿verdad? Entonces, para conversar de algo importante, citaré a la persona en una cafetería, la citaré en algún lugar donde no haya mucho ruido. O ustedes también pueden hablar o tratar de entablar un diálogo. Una persona que se encuentra total y absolutamente descontrolada, llorando, desesperándose, teniendo un ataque de ansiedad. No, ¿verdad? Entonces también eso es un contexto. Entonces hay que tomar en cuenta el contexto para que el mensaje pueda llegar bien perdón, al receptor. ¿Ok? Sí, hay dos tipos de diálogo. Estos tipos de diálogos son los diálogos directos e indirectos. Sí, el diálogo directo es la reproducción textual de las palabras pronunciadas por los interlocutores. Sí, la reproducción textual de las palabras pronunciadas por los interlocutores. Y el diálogo indirecto va a resumir o parafrasear las ideas expresadas por los participantes. ¿Qué pasa con el diálogo directo? Sí, el diálogo directo va a ser siempre una reproducción textual. Cuando yo hablo de reproducciones textuales, quiero decir sin modificar absolutamente nada de lo que yo quiero decir. Sí, no voy a modificar absolutamente nada de lo que yo deseo decir. ¿Ok? Y el diálogo indirecto sí va a ser, pues, resumir o parafrasear las ideas expresadas por las personas que están dialogando, ¿no? Entonces, chicos, esa es la diferencia. En la una se va a decir tal y como se desea decir las cosas y en la otra también se va a parafrasear o se va a resumir o se va a hacer rápido, ¿no? Entonces, los tipos de diálogos son de esa forma, ¿no? Ok, vamos a ver un poquito más a fondo lo que son los tipos de diálogo. En esta ocasión, el diálogo directo. Vamos a ver algunas definiciones y algunos ejemplos. Sí, la definición. El diálogo directo reproduce textualmente las palabras pronunciadas por los interlocutores. Ejemplo, ¿a qué hora quedamos para la reunión? A las 3 p.m., ¿te parece? Las ventajas de este diálogo directo es que otorga la autenticidad y realismo a la narración, mejorando la comprensión del lector. Ahora, vamos a tener en cuenta que este diálogo directo, como lo estamos viendo en este momento, lo podemos también realizar al momento de escribir un texto literario. ¿Sí? Entonces, eh, el diálogo directo nos va a ayudar en un texto literario a decirlo de una forma clara y precisa, a decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, o lo que el personaje, mejor dicho, siente de una forma clara y precisa. Nos va a aportar realismo y nos va a mejorar siempre la comprensión con el lector. El diálogo indirecto, vamos a ver un ejemplo del diálogo indirecto, ¿sí? La definición. El diálogo indirecto parafrasea o resume las ideas expresadas por los participantes. Por ejemplo, digamos que aquí ya hay una tercera persona. Pedro le dijo a María que la reunión sería a las 3 p.m. y ella estuvo de acuerdo. Hubo un diálogo entre Pedro y María, pero también estaba Juanito. Y Juanito va y le dice a Pepito, Pedro le dijo a María que la reunión sería a las 3 p.m. y ella estuvo de acuerdo. Está parafraseando, porque muy bien Pedro le pudo decir a María, María, la reunión es a las 3 p.m. Y María le pudo decir, ok, estoy de acuerdo. Pero si se dan cuenta, lo que yo les estoy diciendo podría ser un diálogo directo. En cambio, el diálogo indirecto ya viene a aparecer una tercera persona, ¿no? Que va a ir o les va a ir con el chisme a alguien, ¿no? Entonces, el diálogo indirecto va a ser el resumen o el parafraseo de un diálogo escuchado. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que permite integrar las ideas de los interlocutores de una forma fluida en la narración, de una forma un poco más resumida, ¿sí? Porque
No va, por ejemplo, si Juanito le quiere ir a contar a Pepito lo que dijo Pedro y María, no va a decir, ah, es que Pedro primero le contó sobre cómo iba a realizar la fiesta, que quiénes iban a ir, y luego le dijo que eran las 3 p.m. O sea, iba a ser muy largo. Entonces, Juanito prefiere hacer como más corta la interacción. Y si regresamos al anterior, nos damos cuenta que es tal y como se dijo las cosas, es replicado, ¿no? ¿A qué horas podemos? ¿A qué horas quedamos para la reunión? A las 3. ¿Te parece bien? Es tal y como los interlocutores lo dicen, ¿sí? Así es el diálogo directo. Y el indirecto es cuando aparece una tercera persona y esa tercera persona resume o parafrasea lo que escuchó del diálogo. ¿Sí? Así de importante. Y es muy, muy, muy utilizado, ¿no? Nosotros siempre, ay, es que mi mamá me dijo esto y el otro, pero en realidad no es real. Ay, es que mi mamá le dijo a mi hermana que, sí. Entonces, así nosotros identificamos cuáles son los diálogos directos e indirectos. ¿Cuáles son las importancias de los diálogos en la comunicación? ¿Cuáles creen ustedes que sean eh, estas características importantes? ¿Creen que si no existiera diálogo, creen ustedes, mejor dicho, que si no hubiera en el mundo una forma de dialogar, pasaría, o sea, estaríamos como estamos ahora? ¿Qué pasa con la comunicación? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué existe el poder de las palabras? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la importancia para ustedes de comunicarse? Sí, aquí nos dice que el uno es el desarrollo de la empatía. Sí, el diálogo fomenta la comprensión mutua y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Sí, cuando hay un buen diálogo, ¿no? No cuando existe un diálogo que está cortado, cuando existe un diálogo que en donde la una persona habla y la otra ni siquiera se inmuta, ni siquiera escucha. Sí, cuando dos personas se comprometen a dialogar de una forma correcta, tranquila, en un contexto adecuado, pues allí podemos llegar a el desarrollo de la empatía y también pues cuando no hay ruido. Cuando me refiero a ruido, también puede ser a ideologías, a cosas que las personas piensan o no. Así pueden desarrollar la empatía. La resolución de problemas es una de las cosas más importantes por las que nosotros buscamos dialogar con alguien. Sí, siempre está este tipo de cosas de que, ay, ok, hablemoslo, dialoguemos, lleguemos a un acuerdo, solucionemos problemas, porque a través del diálogo se pueden encontrar soluciones efectivas a los desafíos que pueden surgirse. Por eso siempre suelen decir que la mayor solución a todas las penurias es el desarrollo de un diálogo. Perdón, chicos, que llevo hablando como 50 horas aquí y estoy un poco, se quita la garganta, ¿ok? Entonces, también podemos mejorar la comunicación. ¿Ok? Podemos mejorar la comunicación. El diálogo suele abrir espacios de intercambio de ideas y fomentar una comunicación más afectiva. ¿Sí? Vamos a ver un poquito cuáles serían las conclusiones y las recomendaciones que nos dan el material que les realice y luego vamos a ir un poco a comparar con el material que ustedes tienen en sus libros. ¿Ok? Chicos, primero hay que saber que el diálogo es una herramienta fundamental para la comunicación efectiva y el entendimiento mutuo y la resolución de problemas. Además que, pues bueno, debemos siempre practicar una escucha activa, una muestra de empatía y siempre hay que realizar preguntas si tal vez no entienden ustedes algo, explorar tanto el diálogo directo como el indirecto. Nosotros realizamos todos los días, sí, todos los días esta relación con el diálogo, ¿verdad? De igual forma, vemos por aquí, no me gusta a mí dejar como, ay Dios, como al aire un poco las cosas que nosotros vemos, pero siempre es importante hacer dos cosas, chicos. Primero, eh, investigar todas las cosas, ¿no?
Siempre lo que yo les digo, tal vez en algún momento pueda errar, entonces siempre es bueno como ir a investigar en el momentito que tengan ustedes un tiempito libre, y a decir, a ver, la profe Bri dijo esto, ¿será verdad? Vamos a ver, ¿ok? Entonces, lo que les acabo de explicar, lo que les acabo de decir, es es un proceso de investigación. Entonces, ahora vamos a ver un poquito lo que nos dice el libro. ¿En qué consiste un diálogo entonces? Mm, ya sabemos que obviamente es la participación de interlocutores en donde se pueden utilizar acotaciones y en donde es muy importante de lo que hablamos, ¿no? El contexto. ¿Sí? Ok. El lenguaje que emplea el texto dialogado. Pueden existir palabras y expresiones familiares como tío, abuelo, hermano o amigo. Pero va a depender, como les decía, chicos, un diálogo siempre depende de esta palabra mágica que es el contexto, lo que ustedes están haciendo. Por eso es que siempre había personas que me preguntaban que, que si existían las malas palabras. Y pues en realidad no existen las malas palabras y más bien las malas palabras son mal utilizadas en el contexto. ¿Sí? Entonces, ustedes no van a ir a hablar mal con el presidente de la República, por ejemplo, se van a poner desde una forma más formal. Por ejemplo, acá dice, grados de formalidad. Soy René, el doctor. ¿Sí? Vamos a utilizar, si estamos en un contexto familiar, vamos a utilizar expresiones familiares como tío, abuelo, hermano o amigo. Y si queremos ser un poco más afectivos, vamos a utilizar los diminutivos pequeño o querido. Para esto tenemos que saber que nosotros, al menos en el Ecuador, por el quichua, no sé si hay personas de la costa que me estén escuchando, pero voy a hablar desde la parte de la serranía, yo soy serrana, entonces eh, tenemos una herencia del quicha, que es el uso excesivo de los diminutivos. Sí, el uso excesivo de los diminutivos, como por ejemplo, doctorcito, mamita, no lo sé, profesorita, ingenierita, o sea, nosotros utilizamos el diminutivo porque sí, pero es algo que se está heredado desde, desde el quicho, ¿sí? Porque, por ejemplo, siempre comento esta situación, que yo tenía una docente que era venezolana y ella decía que allá en Venezuela el diminutivo era para ofender. Entonces ella se ofendía si es que le decíamos doctorita, pero no era por algo, o sea, ella tenía que eh, acostumbrarse a las costumbres, valga la redundancia, ecuatorianas, pero decía que con eso en realidad no podía porque para ella el diminutivo era algo despectivo y nosotros lo utilizábamos con cariño, entonces era un choque cultural muy grande. Entonces, lo que nosotros utilizamos el diminutivo para ser afectivos, ¿sí? Es heredado de nuestro quicho, ¿sí? Esa es una de las cosas importantes que debemos saber. Entonces, ahora vemos que existen dos características del diálogo. Cuando nosotros vimos las características que pasamos ahorita en las diapositivas, vimos las características de un diálogo oral, pero también existe un diálogo escrito, como les decía también, ¿sí? El diálogo oral a las personas que interactúan entre sí se las conoce con el nombre de interlocutores, ¿sí? Se desarrolla la idea o tema, se relacionan con conectores. Es expresivo, interviene en gestos, entona y muestran actitudes. Suelen tener errores y frases inconclusas. Lo que les decía, bueno, creo que todavía no les he dicho a ustedes. Em, Cuando nosotros hablamos, cometemos muchísimos errores, como por ejemplo decir la María, el Juan, el José, la Martina. Eso está mal.
Si nosotros pasáramos esto a la forma de escribir, eh, estaríamos cometiendo errores gramaticales 100% todo el tiempo. Entonces, hay como una licencia del hablante que nosotros podemos utilizar como estos pequeños errores cuando hablamos, pero cuando escribimos ya no, al menos cuando se escribe de forma formal. Sí, entonces. Tenemos también el diálogo escrito. Lo utilizamos generalmente en la novela para darle una idea de realismo y autenticidad al escrito. En el teatro es escrito solo bajo los tipos de diálogo. Es menos expresivo y espontáneo que el oral y no tiene errores porque está escrito intencionalmente. Del diálogo oral, yo en realidad no les tengo que dar un ejemplo, porque ustedes lo practican absolutamente todos los días. Del diálogo escrito, sí que les puedo dar un ejemplo, ¿ok? Déjenme buscar una novela, que es una de mis favoritas y ya siempre la utilizo, pero ¿qué hacerle? La amo y me encanta. Y hay obviamente un montón de diálogos. Es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Voy a buscar uno de mis diálogos favoritos solo para que vean lo cursi que soy y para que vean cómo se realiza un diálogo. Es qué capítulo, déjenme ver un poquito. Ya, no, es más abajo. De hecho, creo que es por acá. Ya, esta es mi parte. Es que a mí me encanta esta parte, chicos, que... Ah, Dios. Ok, la historia va un poquito de una chica que es pues huérfana y esta muchacha pasa muchas peripecias en absolutamente todo el libro hasta que llega a conocer, bueno, hasta que le dan trabajo en un lugar, sí, en una como hacienda. Entonces, en esta hacienda está el dueño que se llama Edward Rochester, que es una persona como muy mayor para la muchacha, pero que tiene como, tampoco nada de guapo ni nada por el estilo, pero era una persona que tenía como que mucho dinero, era mucho mayor que ella y que pues tenía una, una forma importante de pensar, ¿sí? Que era básicamente tratar a Jane Eyre como su igual, porque recordemos, esta es una historia, es una novela de 1870 si no estoy mal, estoy creo que muy mal, pero por esas épocas, obviamente que las mujeres no tenían derecho de absolutamente nada. Y lo que hacía Rochester con Jane era, era muy, o sea, era como un igual, entonces eso es lo que le atraía. Ah, ok, sí, más arriba. Entonces quiero leerles una de mis partes favoritas. Es una persona que lee bastante, una persona que le encanta hablar sobre literatura, así que pues me gustaría transmitirles un poquito a ustedes de esto. Ujú. Pero no encuentro justamente esas frases que me gustan, para que ustedes puedan ver cómo se escribe. Pero ya creo que van viendo algunas cosas. Ta, ta, ta. Si no estoy mal. Bueno, no hay cómo. No encuentro esa parte. Vamos a ver por aquí. Ah, ya la encontré. Perfecto. Justo aquí. Verán. Esto que ustedes ven aquí normalmente se maneja con diálogos, perdón, con guiones largos. Yo supongo que por cuestiones de edición y de que se haga un poco más fácil la transcripción, se hizo con guiones cortos. Sí, entonces normalmente se hace con guiones largos.
Pero vemos por aquí. Vemos una que es un poco más frenético por aquí. Ya, aquí, perfecto. Es una escena en donde Jane está hablando con Rochester justamente en un diálogo en el cual pues están un poco peleando por el hecho de que Rochester según se va a casar y va a dejar a Jane y Jane va a tener que irse y va a tener que buscar otro trabajo y así. ¿Ok? Entonces, voy a ver aquí. Me disgusta irme de Thoroughfare. Amo este lugar y lo amo porque en él he vivido una vida agradable y plena. Esta es la voz de Jane. Momentáneamente al menos, porque he sido rebajada a vivir entre seres inferiores ni excluida de toda relación con cuanto es superior y dinámico. He podido hablar con alguien a quien admiro, en cuyo trato me complazco. Un cerebro poderoso, amplio, original. En una palabra le he conocido a usted, señor Rochester, y me asusta pensar en irme de su lado. Reconozco que debo marchar, pero lo reconozco como podría reconocer la necesidad de morir. Este diálogo es como muy formal, ¿no? Pero es que es eh, la esencia de la época. En esa época se hablaba de esta forma, ¿no? ¿Y qué necesidad tiene de irse? Preguntó de pronto. Usted mismo me lo ha dicho, señor. ¿A propósito de qué? De Miss Ingram, su noble y bella prometida. ¿Qué prometida? Yo no tengo ninguna prometida, pero se propone tenerla. Sí, me lo propongo, masculló. De modo que debo irme, usted lo ha dicho. No, usted se quedará, se lo juro, y cumpliré mi juramento. Bueno, aquí en cuestiones de edición, esto va abajo, ¿ok? Y entonces, lo siguiente. Y yo le digo que me iré, exclamé con vehemencia. Habla Jane, ¿no? ¿Piensa que me es posible vivir a su lado sin ser nada para usted? ¿Cree que soy un autómata, una máquina sin sentimientos humanos? ¿Piensa que porque soy pobre y oscura, carezco de alma y corazón? Se equivoca. Tengo tanto corazón y tanta alma con usted, y si Dios me hubiese bendecido con belleza y riqueza, ¿le sería a usted tan amargo separarse de mí como lo es a mí separarme de usted? Le hablo prescindiendo de convencionalismos, como si estuviésemos más allá de la tumba ante Dios y nos hallásemos en un plano de igualdad, ya que en espíritu lo somos. Lo somos, repitió Rochester, y tomándome en sus brazos, me oprimió contra su pecho y unió sus labios con los míos. Sí, Jane, ¿ok? Es precioso, a mí me encanta. Por si desean leerlo, cuando tengan tiempo, se llama Jane Eyre de Charlotte Bronte. Es precioso. Me gusta bastante, pero bueno, es eh, un ejemplo de diálogo, no de diálogo escrito. Ustedes se dan cuenta, aquí hay que unos pequeños errores porque es una autora inglesa, entonces al momento de traducir, y más que nada porque veo que esto estaba en Word, yo creo que fue un poco más complicado, pero ya cuando son ediciones impresas, ahí sí casi nunca vamos a encontrar errores, ¿no? Entonces son casi que como habíamos visto, ¿no? Un diálogo directo. Indirecto. Perfecto. En el diálogo directo, entonces, ahora sí nosotros vamos a ver que se reproduce literalmente lo que dicen las personas. Cada intervención se abre con una raya, con el nombre del interlocutor o personaje. A las intervenciones del narrador les ponemos entre rayas, utilizamos verbos como dijo, exclamó, respondió. Sí, lo que acabamos de ver. El ejemplo que acabamos de ver. Por aquí tenemos otro ejemplo. Ten cuidado, podrías lastimar, dijo Diana. Sí, ese es un diálogo directo, tal y como se dijo. Luego del diálogo indirecto, contamos lo que se dicen las personas, reproducir textualmente sus palabras. En las oraciones usaremos verbos como decir, preguntar, contestar, seguidos de la conjunción que. No utilizamos comillas hasta el momento de escribir, ¿no? Luego, Diana le dijo a su hijo que tuviera cuidado porque podría lastimarse. ¿Sí? Entonces, chicos, es lo que nosotros podemos hablar del diálogo tanto oral, que es algo que nosotros utilizamos todos los días, y el diálogo escrito.
¿Qué es lo que vamos a realizar? Yo les voy a subir la hojita para que hagan su tarea. Vamos a realizar un diálogo. ¿Sí? Ustedes se pueden inventar absolutamente cualquier diálogo que se les venga a la cabecita, pero vamos a llenar media planita, ¿sí? De diálogos. ¿Ok? Les, o sea, incluso me pueden describir a los personajes y la forma en dónde están ellos, ¿sí? Pueden hacerlo en primera, segunda, tercera persona o pueden incluso imitar lo que acabamos de leer. Pueden regresar el video y ver lo que acabamos pues, de leer e imitarlo o reescribirlo. Sí, entonces vamos a crear un diálogo. Sí, también podemos hacer de esta forma, verá. Aunque mejor esto. Bueno, yo tengo las ventajas de hacer esto. También hay otra forma de realizar, y es lo que decía también una de las características del diálogo escrito, que el teatro está solo con diálogos. Miren, este es, por ejemplo, una obra de teatro. ¿Sí? Acto primero. Decoración. Saloncito íntimo en el piso de Algernon, en Half Moon Street. La habitación está lujosa y artísticamente amueblado. Óyese un piano en el cuarto contiguo. Lane está parado sobre la mesa. El servicio para el té de la tarde y después que cesa la música, entra Algernon. Sí se dan cuenta como hay una pequeña parte en donde se describen las cosas. Ya, y después son todos puros diálogos. La diferencia en el diálogo de la narración es que en el diálogo del teatro ponemos el nombre del personaje y luego escribimos lo que quiere decir el personaje, como ustedes pueden ver aquí, Algernon. ¿Ha oído usted lo que estaba tocando Lane? Lane. No creí que fuese de buena educación escucharse. Algernon. Lo siento por usted, entonces no toco correctamente. Todo el mundo puede tocar correctamente, pero toco con una expresión admirable. En lo que el piano se refiere, el sentimiento es mi fuerte. Guardo la ciencia para la vida. Lane, sí, señor. Algernon. Y hablando de la ciencia de la ciencia de la vida, ¿ha hecho usted cortar los sándwiches de pepino para Lady Bracknell? Sí, entonces, si nosotros vemos la diferencia, esta es una novela, no ponemos los nombres de los protagonistas antes, sino que lo vamos viendo ya por el simple hecho de ir leyendo y se sabe quién está hablando, ¿no? Pero en, en el teatro sí que se ponen los nombres adelante, pues sigue siendo un diálogo y en realidad aquí en el teatro lo que más abunda son los diálogos. En cambio, en la novela, en la novela hay muchos diálogos, pero yo podría decir que una de las cosas que más abundan son las descripciones. En esta escena en realidad son más los diálogos, sí, pero sí hay partes en donde las descripciones son muy largas, como por ejemplo aquí. Si ustedes no van a ver este tipo de descripciones largas en un teatro, que el diálogo es el principal eh, protagonista, ¿no? Entonces, si igual les interesa un poquito leer un teatro, les recomiendo a Oscar Wilde, La importancia de ser Ernesto. Sí, la importancia de ser Ernesto. Es una traducción ahí un poco rara que se hizo del inglés. Bueno, la importancia de llamarse Ernesto. Yo tengo otra, en mi librero tengo otra forma. Es la importancia de ser Ernesto. Pero aquí está la importancia de llamarse Ernesto. Pero da igual. Sí, entonces es lo mismo, es de Oscar Wilde. Entonces ya creo que esto sería todo. Recuerden que tienen una tareita que es crear un diálogo escrito. Pueden elegir entre el tipo novela o pueden elegir entre el tipo teatro, el cual se les haga muy, muy fácil a ustedes. La extensión sería simplemente de, pues, una hojita. Podrían hacer los diálogos como ustedes deseen
pueden crear cualquier tipo de situación, obviamente con mucho respeto. Tratemos de ver un lenguaje, si es que utilizan un lenguaje coloquial, perfecto. Si utilizan un lenguaje formal, también, pero no utilicemos lenguajes que no están de acuerdo al contexto académico, ¿sí? Entonces, pueden volver a revisar la clase para que ustedes puedan ver bien que, cómo son los diálogos, ¿no? A veces los diálogos inician con el guioncito, ¿verdad? Y luego se separa para dar la aclaración de si dijo o no, ¿verdad? Como habíamos visto aquí en el librito. ¿Sí? Abre el diálogo, ten cuidado, podrías lastimarte. Cierra diálogo, cierra guión, dijo Diana. En el tipo teatro no es así, no existen esas funciones del guión, sino que simple y sencillamente se pone el nombre de la personaje y se escribe. Si ellos pueden elegir cualquiera de estos dos formatos para presentar su diálogo, eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Un gusto poder hablarles sobre este tema que también me apasiona bastante y nos estamos viendo en clases otro día, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan una linda mañana, una linda tarde, una linda noche. No se olviden que hay tarea. Nos vemos luego. Bye bye.